Muchas veces, al ir por las calles, nos encontramos con paredes pintadas con coloridos murales que nos despiertan diversas sensaciones. Hoy conoceremos más acerca de este arte. Por eso estamos aquí, en el Museo Jade Rivera de Barranco, del artista Jonathan Rivera. Bienvenidos al conocimiento, bienvenidos al entretenimiento. Esto es Museo Sin Límites. Yo tenía un espacio pequeño frente al Puente de los Suspiros, bueno, todavía lo tengo, fue mi taller en algún momento, y un día se me ocurrió abrir la puerta y la gente empezó a entrar, me veían pintar, compraban mis pinturas chiquititas, ¿no? O postales que tenía. Yo estuve trabajando y atendiendo a las personas ahí como 7 o 8 meses y cada vez que pintaba un cuadro lo colgaba. Y de pronto ya no podía pintar porque entraba mucha gente y me hablaban, entonces dejó de ser mi taller y se convirtió en una galería pequeña de mi obra. Entonces había un interés por lo que hacía y se reflejaba a través de la compra de mi trabajo. Soy un peruano que viaja por el mundo, representa a su país y hace obra y lo invitan a todos lados, entonces quería contar esa historia y necesitaba un espacio más grande para mostrar mi trabajo. Este museo propone un fascinante recorrido por todas las etapas de Jade, desde sus inicios en el graffiti, pasando por el street art y el muralismo, hasta sus últimos trabajos en óleos, esculturas y objetos intervenidos con diversos materiales. Estoy sorprendido porque gran cantidad de peruanos vienen y nos visitan, entonces creo que de alguna manera está funcionando, ¿no? Me dicen, yo nunca voy a museos, yo nunca veo arte, sin embargo, después de hacer este recorrido, he salido contento y gratificado por lo que he visto. Entonces, que gente que no esté involucrada con el movimiento artístico y que sean transeúntes o que tengan otras profesiones que no tengan nada que ver con el arte, puedan venir aquí, observar, hacer el recorrido y salir del museo entendiéndolo, ¿no? Y disfrutándolo. Mi primer acercamiento con el arte fue a los 10, 11 años más o menos, influenciado del movimiento del cómic y el anime. Jade Rivera nació en Huancayo. Siendo aún muy pequeño, llegó con su mamá a vivir a Chorrillos. Cursó sus estudios en el Colegio San Pedro, de este distrito, y desde muy corta edad sintió una gran inclinación por el dibujo y la pintura. Era muy apasionado del dibujo y a los 14 años en el colegio descubrí el graffiti. Lo descubrí en Miraflores, en la Vía Expresa. Había acá ya un movimiento de graffiti desde el año 94 más o menos, y yo en el 97, junto con amigos, vimos estas letras de colores y personajes pintados en una pared y nos impactó a primera vista, ¿no? Entonces, desde ese momento empecé a copiar lo que veía en las calles, en un cuaderno, a dibujar, y después de 1 año y medio, 2 años, empecé a crear mis propias letras.
El primer graffiti que hice fue en el año 98. Detrás de un mercado me compré una lata de spray y dibujé un Snoopy. Y ya después, con el tiempo, empecé a desarrollar mis propias letras y había un lugar aquí en Barranco donde siempre se pintaba, un lugar que se llamaba El Mordisco. Y fuimos ahí a hacer graffiti sin saber nada, sin saber cómo era el movimiento de esta cultura. Empecé con el wild style, que es como letras salvajes, ¿no? Son letras enredadas, ¿no? Mi seudónimo siempre ha sido Jade. Entonces, cuando hacía graffiti era pintar J, A, D y E. ¿No? Digamos que una letra imprenta serían las letras separadas donde cualquier persona puede leer. Pero el wild style es mezclar esas letras, entrelazarlas y sobreponerlas y pintarlas con efectos, volúmenes. Entonces, solamente la gente que está metida en el graffiti puede entender que ahí dice Jade, ¿no? Es como deformar las letras. Mi primer viaje se hizo en el 2008 y fue a Chile. Y en el 2009, digamos que fue mi viaje más lejano, porque viajé a Europa, también invitado a festivales de graffiti. Llegamos a Francia, en Francia ganamos un concurso de graffiti y bueno, con eso pudimos pagar los gastos del viaje, porque viajé por 2 meses, ¿no? Para mí fue un descubrimiento cultural increíble, primero porque era bastante joven, tenía 27 años, y una vez que llegué allá visité museos y fue lo que me abrió un poco la cabeza para empezar a desarrollar mi pintura también por otro camino, ¿no? Porque fui al Museo del Louvre, al Museo d'Orsay, descubrí a los grandes maestros de la pintura y eso me motivó a que yo pueda desarrollar también un trabajo que tenga que ver más con lo técnico, con los matices, ¿no? Mejorar mi trabajo como pintor. Estando en Europa, Jade se encontró con el artista suizo Sigi von Hudding, más conocido como Dare, quien era uno de los mayores referentes del graffiti. Para mí fue mágico, es como conocer a un superhéroe de niño, ¿no? Porque yo he hecho graffiti muy influenciado en lo que él hacía. Y él nos recibió, nos dio una pared, nos dio pintura, logré conocerlo, logramos pintar juntos, junto con otros colegas peruanos y franceses. Él falleció de cáncer al cerebro. El dato curioso es que yo en ese mural pinté a un personaje que no tenía el cerebro, ¿no? Entonces un poco se habló de eso, de que el mural fue premonitorio, de que yo haya pintado a ese personaje al lado del graffiti que él hizo. El arte urbano o street art engloba diferentes formas de expresión artística callejera mediante el uso de diversas técnicas, como graffiti, mural, stickers, stencils, entre otros. En esta sala vemos las obras que Jade realizó en el año 2012, en que sintió la necesidad de experimentar con nuevas técnicas, dejando de lado los aerosoles para reemplazarlos por la pintura látex, las brochas y los rodillos. Empezó a realizar murales de gran formato, utilizando solo 4 colores básicos que mezcló para obtener los diferentes tonos y matices que empleaba. Esta es su etapa llamada street art. En esta etapa yo dejé el aerosol, empecé a pintar con látex, con pinceles, con extensores, brochas, rodillos, y empecé a pintar cosas mucho más grandes, ¿no? Murales o intervenciones en la calle que tengan más espacio, que ocupen más paredes. Y también mis personajes se volvieron un poco más humanos. Mis intenciones con el street art son muy parecidas a las del muralismo, ¿no? Que la imagen sea lo importante, que tenga un contenido más profundo que el de poner tu nombre. Es un poco complejo porque es una intervención en la calle, entonces como el mismo nombre lo dice, es un arte callejero. Pero sin embargo también existe la corriente del muralismo,
¿no? Que es pintar paredes con un contenido, en este caso, como lo que hacía Diego Rivera o Camarena, no sé, Siqueiros. Ellos pintaban sobre las paredes, pero con un contenido político, crítico, social, ¿no? Entonces, en mi caso personal, las dos corrientes son bien parecidas, ¿no? Porque lo he desarrollado de la misma manera. Al regreso, conoceremos cuál obra llevó a Jade a la internacionalización. Ya regreso para contarles. En su etapa realista, Jade se inclinó por la creación de personajes humanizados. En esos años, hubo un auge de blogs sobre street art en los que se mostraba la obra a través de fotografías. Esto hizo que lo conocieran en diversos países y lo invitaran a diversos festivales. Es así que en agosto del 2013 recibió una invitación del colectivo colombiano Vértigo Graffiti para pintar un mural en Bogotá. El objetivo era reinterpretar y pintar una fotografía sobre un edificio de 25 metros de alto. Esta invitación venía con una propuesta que era la de interpretar una fotografía tomada por un periodista colombiano y representar esta fotografía en ese edificio de 10 pisos, ¿no? Entonces, este mural es importante porque es la primera vez que yo uso una fotografía de referencia para pintar. Entonces me doy cuenta de que mi trabajo sube un poco el nivel porque tengo la foto que me dice cómo tengo que pintar, reconozco los volúmenes, las formas correctas, el dibujo del cuerpo humano. Entonces me doy cuenta de que mi trabajo con una referencia fotográfica mejora. Entonces a partir de ese mural yo empiezo a usar la fotografía como bocetos y empiezo a trabajar más realista. Luego de estar en Colombia, decidió tomar fotografías de situaciones cotidianas y agudizó su sentido de la observación para hallar poesía en todo lo que sucedía a su alrededor, en la naturaleza y en los seres vivos. Lo que tome pintar un mural es bastante variable, depende mucho del tamaño de la pared, de qué es lo que vaya a pintar, ¿no? El contenido de la obra. Y esto varía entre 4 días hasta 11 días, ¿no? 11 días es lo máximo que me he tomado para pintar un mural. Normalmente recibo invitaciones y cuando me invitan ya tienen un mural disponible para mí, ¿no? Pero cuando yo quiero pintar en la calle, por mi cuenta, ¿no? Hay algo que tiene el espacio que me jala, ¿no? Puede ser un árbol, puede ser que esté cerca al mar, o puede ser que sea una casita chiquita que me llame la atención. Más me llama la atención los barrios, las paredes desgastadas, viejas, o pintar sobre madera. Tengo muchas maneras de elegir un espacio para pintar. Tengo un registro fotográfico bastante amplio. Tomo muchas fotos con el celular o a veces con la cámara. Y cuando tengo un proyecto en camino, lo que hago es recurrir a ese archivo, ¿no? A ese archivo fotográfico y ver cuál es la fotografía que más se amolda a la pared que tengo por pintar. Entonces, una vez que acomodo y elijo cuál va a ser la imagen, agrego mis símbolos recurrentes, ¿no? Que en este caso son o flores, ladrillos, llaves, aves, niños, ¿no? Sombreros. Y esos códigos visuales son como mis notas musicales. Entonces, trabajo mucho como un compositor, ¿no? Y las notas musicales son estos símbolos recurrentes que uso en mi trabajo. Entonces, cuando se juntan, empieza a sonar una melodía, ¿no?
En esta sala también podemos apreciar el mural titulado El entendimiento y la protección, que ganó el concurso nacional Las paredes hablan, realizado en el año 2015 por la Municipalidad de Barranco. Fue el primer concurso que postulé y fue el único que he ganado también. Y este mural duró unos 2 o 3 años en la calle. Yo hice una réplica, una reproducción en el formato que tenemos aquí en el museo, y eso lo he trabajado con extracto de pared. Arranco la pared con fibra de vidrio y resina y después pinto encima, ¿no? Para darle una sensación lo más cercana a la calle, ¿no? A una pared. Y eso se ha pintado con acrílico, ¿no? Jade termina un mural, toma una fotografía y trata de desprenderse de él. Así es el arte urbano, público y efímero. Al regreso conoceremos más sobre su nueva incursión artística. Aquí podemos apreciar todo el trabajo hecho en su taller. Por eso, esta sala se denomina estudio, ya que lo anterior que hemos visto fue realizado en las calles. La última vez que pinté en la calle fue a finales del 2019, ¿no? Antes de la pandemia, ¿no? Desde ahí solo me he dedicado a pintar en interiores o en el estudio. Las técnicas que uso en el estudio tienen que ver con óleo, acrílico, acuarelas, dibujo a lápiz, trabajo un poco de escultura también. Bueno, en California he pintado para un festival que se llama Cabú del Mar en el año 2015. Y bueno, hice un mural de más o menos unos 3 pisos sobre un lienzo, ¿no? Ellos arman un lienzo y yo pinté ahí con unas máquinas muy cerca del escenario. Si hay un coleccionista que le guste ese mural y está pintado en un lienzo, puede comprar el lienzo. Entonces de esa manera hago mi trabajo un poco más comercial, ¿no? Para que de alguna manera se pueda coleccionar, ¿no? y que esté a la mano del cliente. En esta sala se exhibe una impresionante obra de gran formato titulada 14 de noviembre, en la que se retrata el espíritu de un momento histórico reciente. 14 de noviembre pues es una pintura al óleo de gran formato, de hecho es el óleo más grande que he pintado, y es una representación de una fotografía de Sebastián Castañeda a raíz de las marchas que sucedieron el 14 de noviembre, ¿no? del año pasado. Yo vi la fotografía y quedé conmovido. De hecho, entonces hablé con Sebastián y le pedí el permiso para interpretar su fotografía en un óleo de gran formato. Él me dijo que sí, entonces yo procedí a convertir su fotografía en un lenguaje que tenga que ver un poco más conmigo, ¿no? Entonces trabajé al óleo e hice algunas modificaciones con respecto a los tamaños para darle una composición más triangular, y agregué algunos elementos como las aves, ¿no? Que en representación y en honor a los que murieron en las marchas, ¿no? Que son Inti Brian. Jade tiene una fascinación por las miniaturas que viene desde su niñez, llevándolo a apreciar pequeños detalles, utilizando diferentes escalas y tamaños. Las obras de miniatura tienen que ver con un regreso a mi infancia, ¿no? Yo soy hijo único y
muchos momentos de mi infancia los he pasado en un jardín, ¿no? Jugando e interactuando con este espacio que se convertía por momentos en un bosque mágico o en una selva para mí, ¿no? Entonces empecé a entrenar mi imaginación para ver ese espacio pequeño, minimal, en un bosque o una selva gigantesco, ¿no? Entonces desde ese momento empecé a jugar con las escalas, ¿no? Y ese ejercicio de mi niñez lo he ido trasladando a lo que hago ahora, ¿no? Mi trabajo bordea un poco el surrealismo, pero también el realismo mágico, y viene desde ahí. Intervenir la calle con personajes pequeños, ¿no? A veces de 10 centímetros como máximo, a veces más pequeños, incluso de 5 centímetros. Recurro mucho a mis memorias de infancia. Finalmente encontramos esta sala, la de sus nuevos trabajos, que son mucho más abstractos y figurativos. Esta etapa la ha empezado en el 2020 y uno de los motivos que lo impulsó a iniciarla nace de un accidente. Dejemos que él nos lo cuente. Bueno, en esta sala podemos encontrar un trabajo un poco más abstracto, más dinámico también. Tiene que ver con cerrar un círculo desde el graffiti hasta lo que hago ahorita, ¿no? En la pandemia tenía muchos lienzos en blanco en el estudio, en mi taller, y mi hija pequeña empezó a rayar uno de estos cuadros en blanco con pintura que tenía. Ella fue la que hizo las primeras líneas, las primeras manchas a través de una travesura. Y lo que yo hice cuando vi que había manchado un cuadro, inmediatamente empecé a ver figuras en estas líneas, ¿no? Empecé a descubrir que habían elementos o que había un personaje fantástico. Entonces fue como una colaboración con ella y después de esto ya empecé yo a propósito a manchar los cuadros, a rayarlos y después a descubrir los personajes. Y juego mucho también con la composición, ¿no? A través del color, a través de las formas. Y esto tiene que ver con todo lo que he aprendido durante estos 20 años, ¿no? Porque el graffiti me enseñó a ser espontáneo, después el realismo, que me ha enseñado a entender cómo funcionan los rostros, el cuerpo humano. Y bueno, también está el anime, está el cómic, traducir todo lo que he aprendido en estas pinturas. Sus creaciones están realizadas en diferentes soportes, como el papel y el lienzo. También encontramos obras que tienen como tema el COVID y fueron inspiradas por la pandemia. Me enfoco mucho en pintar niños porque siento que es hacia ellos donde tiene que ir todo nuestro enfoque y nuestros esfuerzos para que logren ser, pues, mejores seres humanos, ¿no? Jade ha viajado a diversos países en los que ha plasmado su arte. Sus murales de gran dimensión, como el que hizo en Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes, han sido un sello en su carrera y están determinados por sus vivencias personales y por la perspectiva del entorno en el que vive. Este museo está ubicado en una hermosa casona republicana que nos descubre el desarrollo artístico de Jade a través de diferentes etapas. Síganos en nuestras redes. Nos vemos en el próximo programa.